Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Otra vez sigan disfrutando de este día. Vamos a comenzar con nuestro estudio hoy domingo. A los que están presentes y a los que están ausentes allá en el video, bienvenidos todos. Hoy nos toca trabajar sobre un pasaje que yo quisiera saltar más bien. No quisiera estudiarlo. Estoy hablando de 1 Corintios 11, 2 al 16. Lo que pasa es que tiene algunas cosas sumamente importantes, aunque les advierto que es uno de los pasajes más controversiales del Nuevo Testamento, que ha causado más pleitos entre los que saben. Este pasaje de 1 Corintios 11, 2 al 16. Pero vamos a ver qué podemos sacar de él y así aprender. Por sugerencia de la gente que ve el video, estamos grabando hoy las voces de las personas que están aquí presentes. Espero que salga bien todo y podamos avanzar. Vamos a orar y luego hacemos la lectura. 1 Corintios 11, versos 2 al 16. Padre, qué bueno poder estar una vez más juntos. Gracias por la bendición de conocerte y poder crecer en ti. Siempre es un privilegio para el ser humano poder conocerte, Señor, y reconocer tu presencia entre nosotros. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está aquí en este lugar y a aquellos que están viéndonos a través del video, también guárdales a ellos donde estén, Señor. Te pedimos por el hermano Pierre, que nos avisó que estaba un poco mal de salud. Guárdale, protégele. También oramos por la hermana Gladys, que también está en recuperación. Bendícela también a ella con su familia, Señor. Pedimos tu dirección en todo esto, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, por favor. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 11, versos 2 al 16. Como tenemos 3 Biblias, vamos a leer 4 versículos cada uno, 3 por 4, 12, 5 versículos cada uno. Asti empieza 11, 2 en adelante, por favor. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios? ¿O ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 16, por favor. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Amén. Ya se dio cuenta porque el pasajito es complicado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que Pablo está hablando mucho a judíos y griegos allá en Corintios. Está hablando a esos dos grupos y recuerden, son culturas también muy distintas. Y como culturas
tienen costumbres también distintas y señales en sus costumbres muy distintas. Por ejemplo, en el día de hoy, a veces usted puede decir qué tipo de mujer está llegando solamente con vestirse, ¿verdad? A veces decimos, esa mujer es una mujer X por el tipo de forma que se viste. Y los hombres también. Hay hombres que tienen forma de vestir. Y es lo que está pasando aquí en Corintios. Pablo no está hablando tanto de normas cristianas, está hablando de costumbres muy judías y muy griegas. Y eso lo quiere aclarar dentro de la iglesia, por eso los grupos tan distintos que existen en ella. Por eso se mete en ese tema tan complicado. Pero vamos a sacar algunas cosas de ahí, porque Pablo, recuerden, ya dejó un poco el tema. ¿Se acuerdan el tema anterior que estaba tratando Pablo? El tema anterior a todos estos, que terminamos la semana pasada, era sobre... Perfecto, hermana Carmen. Las comidas. Hable más duro para que se acabe. Las comidas, ¿verdad? Tenía ese problema con las comidas y ahora va a hablar sobre 3 temas distintos de aquí al final del capítulo, del libro. Va a tratar mucho sobre la conducta de un cristiano en la adoración a Dios. Y es clave este estudio, porque se va a meter primero con este tema de 2 al 16, que es que se debe llevar en la cabeza para ese tiempo de adoración. Luego va a estar hablando también de los versos siguientes sobre la conducta en la cena del Señor, o en la Santa Cena, o en la comunión. Y por último va a estar hablando, los últimos capítulos muy fuertes, que también van a ser bastante detallados para estudiar, sobre los dones espirituales en la iglesia. Son 3 temas muy básicos. Este lo trata corto, con el tema de qué usa en la cabeza. Luego se mete con el tema de la Santa Cena o comunión. Y después se va a meter con el tema de los dones espirituales, que lo vamos a estudiar con bastante detenimiento. Inclusive a ese de los dones espirituales le dedica prácticamente 3 capítulos completos. Así que notarán ustedes la importancia del tema de los dones espirituales. Pero aquí empieza con ese énfasis importante y lo dice: qué bueno que ustedes se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas que les transmití. Si vemos el 17 del mismo capítulo, enseguida para el siguiente tema, que es la cena del Señor, Él les dice, al darle las siguientes instrucciones, no puede elogiarlo. En el principio del capítulo 11, Él los elogia. Qué bueno que se acuerdan de mí y que sí retienen las enseñanzas. En el 17 le dice, aquí no los voy a felicitar, no puedo elogiarlo. Porque Pablo está tratando con estos detalles que a él le han escrito. Recuerden, al principio de la carta, él dijo, escuché decir unas cosas, me las vinieron a contar y otros me escribieron sobre todos estos detalles. Y Pablo está respondiendo a las 2 cosas, a lo que escuchó o lo que le contaron y ahora a lo que le escribieron que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo lo que está respondiendo a esa necesidad que se le planteó, lo que estaba pasando allá. Por eso hace énfasis en esos puntos y dice, ustedes me van a seguir en esto. Empieza con ese énfasis del velo de la mujer y lo aclara. Sobre todo lo importante aquí diciendo es que todos somos iguales delante de Dios. En Cristo no hay ni griego ni escita, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer. En Cristo todos somos iguales. Y este es una base, por decir así, que Pablo hace para empezar a distribuir las cosas. Ahora, recuerden una cosa, somos iguales, pero como todo en esta naturaleza, tenemos diferentes funciones. ¿Ok? Y lo vamos a ver tanto en la iglesia como lo vamos a ver también en la Trinidad de Dios. Recordemos que como cristianos creemos en que tenemos un Dios que es uno, pero a la vez representado en 3 personas. Y como eso no se puede explicar, no voy a seguir explicándolo. ¿Ok? Pero tenemos un Dios único, pero representado en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Donde ellos 3 en esencia son iguales. Y eso es lo que se llama, bueno, después le digo una palabrita rara que hay por ahí. En esencia son uno solo, pero cuando funcionan en 3 diferentes actividades o funciones, para la redundancia. Así que por ahí vamos aclarando esas cosas, ¿verdad? Todos somos iguales, pero siempre Dios estableció un orden. Dios estableció un orden hasta en la naturaleza misma.
Por eso a veces hablamos en la naturaleza de lo que es la cadena alimenticia, cómo unos animales alimentan a los otros. Y al final se alimenta el último, que prácticamente es el hombre, ¿verdad? Y sobre todo, en la parte, por eso Pablo habla de hombres y mujeres, en la parte del sexo, aunque todos somos iguales, también tenemos que reconocer que somos diferentes. Y especialmente en esa área, en estos últimos años, se está haciendo un boom muy grande en todo el mundo, diciendo que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre, y puede ser perro, gato, lo que sea. Recuerden, somos iguales delante de Dios, pero tenemos diferentes funciones porque somos distintos. Por eso, cuando un hombre que se cree mujer va a un deporte de mujeres, les gana todas, porque por supuesto por ser hombre es más fuerte, ¿no? Físicamente hombre, aunque se cree mujer, y ese es un problema que está formado por todas partes. Pero, recuerden, Pablo está hablando, él como judío, recuerden, Pablo, perdonen, Pablo nunca dejó de ser judío, y está hablando tanto a judíos como a gentiles, por eso va a tratar de aclarar estas cosas. La base que él trae de lo que hemos hablado hasta hoy en los últimos 10 capítulos, es el principio de la libertad en Cristo. Este principio de que somos libres en Cristo había creado muy buena respuesta de parte de la gente, pero a la vez, como todo en esta vida, por cierto, algunos habían estirado ese principio para abusar un poco de él. ¿Me estoy explicando? El principio que es bueno, lo habían estirado un poco y se estaban cayendo en cosas equivocadas. Y eso pasa mucho con las cosas buenas. Al salirse un poco del rumbo, empieza a equivocarse la cosa. Y había pasado ese principio, Pablo lo había establecido, y especialmente las mujeres estaban sucediendo que cuando oraban en público y profetizaban en público, es el contexto de Corintios, estaban como queriendo ellas sobresalir sobre otros y les estaba causando problemas. Y Pablo está tratando de colocar esto. Recuerden, desde el mismo día de Pentecostés, cuando allá en Hechos capítulo 2, verso 18, dice que el Espíritu se derramó sobre todos, hombres y mujeres. Y hombres y mujeres hablaron en otras lenguas y hombres y mujeres profetizaron. En este caso estaban predicando la palabra, por eso se convirtieron más de 3,000 personas ese día. Y eso se siguió practicando entre muchos cristianos. Y Pablo no se oponía a eso. Ahora recuerden una cosa más, lo hemos dicho en otras ocasiones muchas veces. Hay principios bíblicos que son inviolables. Hay costumbres que son buenas o son malas, depende de cómo se usen. Lo hemos dicho, ¿verdad? Y podríamos decir que son neutras. Las costumbres son neutras, que se pueden utilizar de otra forma. Y hay prácticas de los grupos o de las iglesias que son distintas también. Muchas veces basadas en la Biblia. Pablo no se oponía a la actividad de la mujer dentro de la iglesia, aunque quería tener cuidado de que no se excedieran en una ostentación o una publicidad impropia de eso que estaba pasando dentro de la iglesia. Había mujeres que estaban tratando de sobresalir o sobreponerse al liderazgo también de los hombres. Y Pablo está animando y usa sus enseñanzas que ya había dado en los capítulos anteriores sobre lo que habíamos dicho. El conocimiento balanceado. Si recuerdan lo que balancea el conocimiento, recuerda que yo les dije una cosa es la luz, que es muy buena, ayuda mucho la luz, ¿verdad? Pero cuando usted se la pegan en la cara, lo deslumbra, no sirve para nada la luz. El conocimiento es bueno, pero cuando usted quiere usar el conocimiento para enfrentar al otro, o para alumbrar al otro, o para deslumbrar al otro, aún el mejor conocimiento, ¿en qué se convierte? En un problema grave. ¿Me estoy explicando? Dígame que sí, para que tarde. Qué bueno. Pablo ha hecho mucho énfasis en esto. Qué bueno que tienen conocimiento, y el conocimiento es bueno. Pero si yo uso el conocimiento sin balance de amor, me va a crear un problema grave. Está conmigo, ¿verdad? Me están siguiendo en esto. Por eso Pablo quiere hacer ese énfasis. Por eso usa ese término cabeza, que tiene que ver con autoridad o dirección, y hace un énfasis especial en esos versos que leímos, donde el hombre es cabeza de la mujer. Pero recuerden, Pablo establece la línea de autoridad completa.
¿Dice que el hombre es cabeza de la mujer? Sí. Pero ¿qué más dice? ¿Quién es cabeza del hombre? Dios. Cristo. ¿Y quién es cabeza de Cristo? Dios. Pablo establece el orden correcto de autoridad que la Biblia les está mostrando. Recuerden, no por ser diferentes o unos mejores que otros, sino en función de trabajo. No que el hombre es mejor que la mujer porque él es la cabeza y la mujer es el cuello, dicen algunos. Y la cabeza se voltea cuando el cuello diga, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que aunque somos iguales delante de Dios, todos, y Pablo lo va a decir aquí 2 veces un poco más adelante, todos somos gloria de Dios, hombres y mujeres. Sin embargo, tenemos diferentes funciones y esto es lo que Pablo va a enfatizar de aquí en adelante. Dios, el orden, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer. Pero la sujeción entre ese Dios y Cristo no es una sujeción forzada. Estoy explicando, o sea, usted nunca va a ver a Cristo peleando con Dios porque Él es la cabeza. ¿Verdad? Usted nunca va a ver a Cristo disgustado con Dios porque se nombró cabeza y Él no es. ¿Qué hace Cristo? Se somete a esa autoridad, permiso. Si no se me quita todo. Se somete a esa autoridad voluntariamente. Cristo se somete a la autoridad del Padre. Y yo diría que el Espíritu Santo se somete a la autoridad del Padre y del Hijo, o del Hijo y el Padre. Y si ellos, Dios mismo, no tienen problemas con eso, con sujetarse a esa autoridad, ¿por qué muchas veces lo tenemos nosotros? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto aceptar aquello? Porque somos muy cabezones. No hay deshonra en el sometimiento a la autoridad cuando es la autoridad correcta de Dios. No hay deshonra, no hay descrédito, no hay vergüenza en eso. Al contrario, lo que va a hacer Pablo y lo que va a hacer Dios es a honrar a través de esa autoridad el sometimiento. Dice que Cristo fue glorificado por haberse sometido al Padre. Precisamente por haber sometido al Padre, Cristo es glorificado, ¿verdad? Por supuesto, está hablando en este caso de cabeza de la mujer casada, o en el caso de la mujer soltera mientras viva bajo sus padres. No está diciendo que todos los hombres somos cabeza de todas las mujeres, tampoco. Hay mujeres solteras que ya viven fuera de su casa, que no pueden decir que ni yo, como hombre de la iglesia, o otro hombre de la iglesia, soy su cabeza, o el padre, porque ya no vive con ella, ¿verdad? No quiere decir eso. Pero en estos capítulos 12, 13 y 14 vamos a estar viendo sobre ese término profecía, cuando dice de la profecía de la mujer. Pero por ahorita tenemos que decir que cuando habla de profecía, habla de proclamar un mensaje de parte de Dios, en el cual estoy convencido de que la iglesia lo necesita. Un mensaje de parte de Dios. Y Pablo está hablando de la mujer que ora y profetiza, las dos cosas. Y él comparte, por decir así, que está convencido de que Dios ha hecho estas cosas así. Se mete mucho con el asunto también del pelo, ¿se dieron cuenta? Sí. Que si el pelo es más largo, que si el pelo es más corto, que si usa una gorrita o si usa una gorrita, ¿verdad? Es un asunto muy cultural de lo que él está haciendo. Ahora, ¿qué está pasando? Que entre los griegos, y había griegos en la iglesia, un hombre que el pelo largo era una señal de homosexualismo. Había otros pueblos que el pelo largo era señal de bravura, de fuerza. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Verdad? ¿Se acuerda de Sansón como nazareno? Su fuerza estaba mostrada por su pelo. Por eso cuando lo cortaron sufrió lo que sufrió, ¿verdad? Pero en otros casos, como el asunto judío, la mujer que usaba el pelo suelto, como lo lleva mi esposa ahorita, por ejemplo, también era una señal negativa. Porque era una señal de que era libre, de que podía hacer cualquier cosa, libertinaje. Por lo general recogido con un moño, entre los judíos. Ahora, el proceso que estaba diciendo Pablo es que está tratando de manejar diferentes culturas, como aquel que tira las pelotas para arriba y las trata de manejar todas en el aire. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ordenanza bíblica de un pelo largo, un pelo corto, un pelo recogido, un pelo suelto. Pero está tratando de cuadrar dentro de
dentro de esas normas culturales que estaba viviendo. Entre los griegos, por ejemplo, cuando había el pelo largo, como ya dije, se hablaba de deseo sexual, de soltería. Y al contrario era con los judíos, cuando el pelo era muy corto, era señal de adulterio. Así que estaba manejando Pablo tratando de planear entre esas dos cosas. Quizás es algo que para nosotros hoy no significa mucho. Hoy la mujer lleva el pelo como realmente quiere. Ni nadie se va a poner a decirle porque lleva el pelo más corto que la otra o más largo que la otra. ¿Verdad? Pero repito, Pablo está haciendo lo que está diciendo. Por eso Pablo hace esa ironía. Y aunque lo que está pidiendo Pablo es, tengan cuidado que su vestir o el uso de su cabello no dé señales distintas a las que son, porque la gente está viendo eso. Hoy en día tenemos un problema, y mi esposa y yo a veces los comentamos en la casa, cuando decimos, allá viene una persona, no sé si es hombre o mujer. Sí. A ustedes les pasa también. Sí. Su vestir, su cabello, inclusive, a veces, cuando yo monto a algún niño en el autobús que transporto, le digo, entró alguien, pero no sé, honestamente no sé si entró un hombre, una niña o un niño. No sé. Porque su vestir no me dice nada, ni su pelo me dice nada, y como su cara no se la veo porque van así. Pero lo que está diciendo Pablo es, traten de no dar señales distintas a las que son de acuerdo a los códigos culturales que se están usando en su momento. Especialmente Pablo está diciendo con respecto al asunto matrimonial, soltería, adulterio, libertinaje o cosas así, ¿verdad? Por eso hace ese énfasis porque ambos, y lo dice en el verso 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. Más adelante va a decir, no es que Pablo ha olvidado que allá en Génesis que hemos leído otras veces, claramente dice que la mujer también es la gloria de Dios, lo dice en Génesis 9, ¿verdad? Si lo pueden ustedes leer con el tiempo que tengan. Pero está diciendo Pablo, no den esas señales, den el honor. ¿Qué es lo contrario de dar honor? ¿Qué es lo contrario de dar honor? Hablar mal. ¿Hablar mal? ¿Está bien? También dar vergüenza, ¿verdad? Tienen que decir algo para que se grabe. Dar vergüenza. O sea, lo que está diciendo Pablo es, traten de dar honor, no den vergüenza, con las apariencias que a pesar de que no lo son, parecen. Los cubanos tienen una frase muy interesante que dicen, la mujer del César no solo debe ser la mujer del César, debe también parecer la mujer del César, dicen los cubanos. La mujer del César no debe solo ser la mujer del César, debe parecerse la mujer del César. Los cubanos lo dicen mucho. Pero es eso, no solamente yo debo ser, también de alguna manera yo debo comunicar con lo que yo llevo encima, cómo camino, qué gesto, debo también parecer a eso que digo ser. ¿Me estoy explicando? Yo espero que sí. Si no, me levanto la mano y me corrigen. Pero dice, tengan cuidado, porque ese tipo de ropa o de actitud del pelo puede dar señales que son erróneas de homosexualismo, de lesbianismo, de infidelidad. Y eso va a deshonrar a Dios. Esa apariencia va a deshonrar a Dios. Ahora, les repito, para nosotros en el día de hoy no tenemos quizás mucha diferencia en esto. Pero Pablo está tratando de poner orden en una iglesia donde por las cosas que estaban pasando se podía estar cayendo en desorden. Estamos claros en eso, ¿verdad? Por eso él empieza a hacer eso énfasis del 8 en adelante, del versículo 8 en adelante, cuando dice, de hecho el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Cuando la creación, Pablo se refiere aquí a la creación, el hombre fue hecho primero, la mujer fue hecha después, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza señal de autoridad, que tiene que ver con su pelo, o tiene que ver con su velo, o tiene que ver con cualquier cosa. Y aquí no está hablando, por cierto, de ángeles caídos, más bien está hablando como de ángeles que cuidan la adoración a Dios. El Apocalipsis lo dice muy bien, ¿verdad? Que delante de Dios sus ángeles están
todo el tiempo adorando al Señor. Y más o menos a eso se refiere Pablo, aunque hay mucha discrepancia en qué tipo de ángeles se refiere. Adán fue creado primero, sí es cierto, pero la mujer fue creada, ya lo dije hace un momento en Génesis 9, como ayuda idónea para el hombre. Y eso es una señal que Pablo está enfatizando, la autoridad que Dios puso sobre él. Repito, ya la causa de los ángeles es difícil de definir, pero no es muy seguro que sean ángeles caídos o ángeles que están delante de Dios. Pero reconocemos que hay ángeles que están delante de Dios en la adoración, les rinden dignidad, les rinden decoro, y Pablo enfatiza esa interdependencia. Por eso dice más adelante, como estamos leyendo, en el verso 13, juzguen ustedes mismos, usen su juicio. Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, otra vez por el contexto que está hablando de la cultura. Juzguen ustedes mismos. Es apropiado, inclusive habla de la parte natural, de que la mujer por lo general lleve el pelo largo para todo esto, ¿verdad? Hay mucha polémica y mucha discusión sobre esto en todo el Nuevo Testamento. Pablo no está escribiendo normas o dogmas en roca, lo que está diciendo, tengan cuidado con lo que están haciendo. Como ya dije hace un momento atrás, el conocimiento no me da a mí el derecho de atropellar a mi hermano. Así como la libertad. Lo dijimos la semana pasada, creo, de que la libertad en Cristo que yo tengo me capacita no para atropellar a mi hermano, al contrario, me capacita para bajarme de mi derecho y servir al hermano débil. No porque yo tengo conocimiento o porque yo soy más maduro, tengo el derecho de aplastar al otro. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tengan ese cuidado. No está dando unos principios para todas las edades. Son principios para ese momento. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y claramente desde el Génesis estamos viendo que los creó para complementarle. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó a la mujer? Cuando vio qué. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre estaba solo. ¿Y qué dijo de eso? No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Lo siento, los hombres solos no somos buenos. No funcionamos bien solos. Adán tenía todo lo que podía desear. Estaba en el paraíso. Pero se dio cuenta Dios que algo le faltaba. Y por eso creó, ¿qué fue lo que creó? Una ayuda idónea. Así lo dice, le haré ayuda idónea, ayuda adecuada, ayuda perfecta que le funcione al esposo en la función que tiene. ¿Nos creó distintos? ¿Cuál fue el comentario que no se grabó? Que lo perjudicó también. Nos perjudicó también. Le dio la manzana. ¿Cuál fue la función? ¿Cuál fue la idea que Dios estaba haciendo esto? ¿Lo creó distinto? Sí lo creó distinto. Y yo me imagino que cuando Adán vio a Eva se dio cuenta que era distinta. Pero a la vez lo creó complementario. Lo creó para complementar al otro, para completar al otro. El hombre era un ser, como decía el chiste por ahí, el hombre antes de crear a la mujer era un animal incompleto. Y cuando la creó era un completo animal. Pues es un chiste, no es bíblico. Ese es un chiste para la comunidad, no es bíblico. Por eso dice claramente, Pablo está diciendo, así como son iguales en la creación delante de Dios, pero son distintos en función, también debemos cuidarnos de que esa distinción se note. Y por supuesto, una de las formas de notarlo es el vestir o cómo usar el pelo. Hoy en día hay mucho en contra de esto y lo vemos en todas partes. Hoy se habla de ropa unisex, de peinados unisex, para ustedes contar. Pero Pablo está diciendo, sean distintos, no den señales distintas. Porque a veces el sexo no se conoce ni siquiera por la ropa que lleva puesta la persona. Y se habla mucho del hombre, ¿cómo le llaman ahora? Transvesti. Transgénero.
Y se habla también Bisexual. del metrosexual. Metrosexual, bisexual. Pablo dice, tengan cuidado con esto porque son señales distintas. El cristiano debe ser cuidadoso, no solo de ser cristiano, sino de parecer cristiano. Ahora, no estoy diciendo que tengamos un uniforme, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos todos el uniforme de cristiano, corbata blanca, corbata negra, camisa blanca y pantalón negro. Esa no es la idea. Pero la idea es que seamos distintos. Cuidado, en otras palabras, cuidado con lo que comunicamos cuando nos vestimos también. Recuerden, Pablo está hablando con una iglesia y Pablo se mete en detalles muy específicos, como esto de vestir y el pelo. Se mete en mensajes muy específicos de cómo se viste. Porque al fin y al cabo, como lucimos nos comunica algo. Y esto lo acostumbramos mucho nosotros. Y por eso los más adulticos, que somos algunos de nosotros, a veces chocamos con los más jóvenes. Porque yo recuerdo que mi mamá, nosotros nunca fuimos de mucho dinero. Yo le he contado antes que mi papá murió cuando yo tenía 4 años, mi mamá trabajó sola, con 4 muchachos para levantarnos. Pero ella siempre quería que nosotros cuando íbamos a ciertos lugares, especialmente cuando estábamos delante de los tíos, hermanos de ella, fuéramos lo mejor vestidos posible. Ella no quería dar una imagen de que estábamos sufriendo nada. Ella siempre quería comprar la mejor ropa y poner la mejor ropa, especialmente cuando íbamos a reuniones así. ¿Por qué? Porque ella sabía que nuestro vestir comunicaba. La apariencia comunica. El refrán que dice que el hábito no hace al monje, pero otro amigo dijo, pero ayuda mucho. Pero mi mamá siempre procuraba que nuestro vestir de los 4 hijos de ella luciera lo mejor posible y hacía esfuerzos, yo diría como madre trabajadora muy, muy fuerte, para que sus hijos lucieran bien donde fueran. Y si una madre puede hacer eso, ¿qué más el Padre Celestial quiere que sus hijos también puedan lucir bien? Ahora recuerden, no hay una norma escrita, ni de pelo, ni de ropa, ni nada de eso. La norma es que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y ojalá podamos entender eso. Que si yo uso una ropa, o uso un cabello, o uso un peinado, o uso una joya, o uso algo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para mi vanagloria o para la gloria de Dios? Por eso hablaba de esa autoridad y quizás así otro tema que de aquí ha salido muchos problemas y muchos errores de aquella famosa situación de la autoridad y aquello de que la mujer debe someterse al marido ha causado dolores de cabeza en todas partes y todavía causa, por cierto. Pero Pablo lo muestra como de Dios también. Ya lo dije hace un momento y la palabra que yo quería usar es que se usa la palabra ontología. Ontología significa el mismo en ser, en la esencia de ese ser. Dios es uno solo como ser, pero se manifiesta en 3 diferentes funciones. Esas funciones, por supuesto, son subordinadas. Cuando Dios quiso, y el pastor lo explica muy, muy bonito muchas veces los mensajes, cuando Dios quiso salvar al mundo, no bajó Dios al mundo, Dios el Padre, envió a su Hijo. Pero cuando el Hijo tenía que subir al Padre, entró en juego la tercera persona de la Trinidad. Él dijo, yo me voy para que el Espíritu venga. ¿El Espíritu se puso bravo porque vino después de Cristo? No, porque era su función. Es el mismo Dios con diferentes funciones. Y si Dios, repito, lo dije hace un ratico, si Dios no tuvo problemas con eso, ¿por qué nosotros tenemos problemas a veces con someternos a las autoridades? O la autoridad de la iglesia, o la autoridad del gobierno, o la autoridad en la casa, o donde quiera que haya una autoridad. ¿Por qué tenemos problemas a veces con someternos? Cuando habla de someterse o de subordinación, no habla de subordinación en especialidad. Yo soy mejor que. Lo habla en un sometimiento o una subordinación funcional. Ustedes en su trabajo, voy a usar a mi esposa porque ella trabaja en una jerarquía. Ella es profesora, pero tiene sobre ella un jefe de departamento, si no me equivoco. Pero sobre el jefe de departamento hay un asistente principal de esa área donde ella enseña.
Pero sobre ese assistant principal hay un principal o un director. Y sobre el principal. Y sobre el príncipe hay otro más arriba del sistema educativo El distrito. hasta que llega. ¿Es mejor el director que ella o el asistente príncipe que ella? ¿Mejor como persona? No, no están diciendo eso. Las funciones son distintas. Su funcionamiento es distinto. Hay un orden jerárquico no basado en la importancia o en el beneficio o en el valor de la persona. Hay una jerarquía basada en la función de la persona. Igualmente, a veces tenemos que entender esto para cuando tenemos que someternos a una autoridad. El presidente de la República no es mejor que el congresista o mejor como persona. Solo tienen diferentes funciones. Pero la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Cuando Cristo se encarnó, claramente, si ustedes quieren ir conmigo a Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, lo van a ver muy, muy bonito la posición de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 y 8. Comenzando en el 5 dice, Filipenses 2, 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, dice el 8, se humilló a sí mismo. Pero ven la palabra fuerte ahí, voluntariamente. Nuestro sometimiento a la autoridad delegada por Dios, bien sea en el hogar, bien sea en la iglesia, bien sea en el gobierno, bien sea en el trabajo, es un sometimiento voluntario, que Dios nos pide que lo hagamos. No es un sometimiento obligado. Así cuando Cristo se encarnó, lo hizo voluntariamente. El Padre envió al Hijo. No tomó una decisión solo, envió a su Hijo para hacer lo que hay que hacer. Por eso no hay contradicción cuando estas cosas Jesús las maneja de diferentes maneras, ¿verdad? Y Jesús dice, el Padre fue quien me envió. Dice claramente, el Padre es más grande que yo. No tiene Cristo trauma psicológico de autoridad. Él acepta la autoridad, no porque sea mejor que, o más importante que, es su función dentro del reino que está haciendo. Por eso, nosotros los hombres chocamos a veces mucho con la autoridad, porque la comparamos con qué es más importante que yo. El pastor de nuestra iglesia es la cabeza de la iglesia, no tengo la menor duda, juntamente con los ancianos, pero no en importancia como persona, no en importancia de uno a otro. Es en la función que cumplimos dentro del cuerpo, que es la iglesia. Algo de ustedes, está muy calladito, puso el micrófono y ahora nadie quiere hablar. Ahora nadie quiere opinar nada. Ahora todos están calladitos. Y por eso dice Jesucristo en otra parte, el Padre y yo somos uno, somos los mismos. Ahora, todo en esta sociedad tiene una autoridad y un orden. Un orden funcional. Y yo diría que uno de los conflictos mayores con esto del orden es cuando hablamos del matrimonio. Y ha habido mucho conflicto por muchos siglos entre la mujer y el hombre, que cómo se maneja eso, ¿verdad? Pero vamos a verlo un momentico en el mismo libro de Efesios, que estábamos viendo hace un minuto. Pero Efesios estamos viendo ahora, capítulo 5, verso 21 al 31. Cristina, ¿quieres tú leerlo? Efesios. ¿Efesios qué? 5. 5:21. Yo lo tengo. Ok. 5 al 21 hasta el 33. Tanto. Sí. Bueno, podemos compartir cuando Déjame ver si- empiezo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Asimismo, como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Qué pasa con estos versículos? Que muchas veces leemos pedacitos de los versículos. A los hombres nos encanta el versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Punto. Saltamos al 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué habla de someterse? ¿Habla de ella sola hacia mí? No. Habla de que hay un sometimiento mutuo. Después hace el énfasis de esposa. Ahora, a los hijos, si ustedes van a leer más adelante otros versículos de Efesios, les van a decir, hijos, obedezcan. A los esclavos le dice, o a los siervos le dice, siervos, obedezcan. Pero a la esposa dice, sométase. Y al marido le dice, sométase mutuamente, sométase entre ustedes. Ahora, ¿qué tipo de amor le exige al marido que tenga? Como Cristo amó a la iglesia. Esposos, 25, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, es lo que llaman más adelante, un poquito más adelante, hablaban de un amor sacrificial. Claro, entiendo y comprendo y aclaro que por muchas veces y en muchas ocasiones los hombres hemos usado o mal usado estos versículos para llamar a la esposa a un sometimiento loco de parte nuestra. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia habla muy claramente de un sometimiento mutuo, de un amor a la mujer sacrificial, como el modelo de Cristo. ¿Podía o puede Cristo hacerle un mal a su esposa, a la iglesia? Por supuesto que no. A un punto que entregó su vida por ella. Por eso los esposos somos llamados a amar de tal forma que la mujer sea, voy a usar el término entre comillas, obligada a amarnos. No porque la estoy obligando a hacerlo, sino porque mi amor es tan atractivo que ella no tiene escapatoria sino amarme. Hay una película muy hermosa llamada Fireproof, no me acuerdo el nombre en español ahora, Probado por Fuego, que si la pueden ver en algún YouTube, alguna cosa, pueden buscarla, es hermosísima. Hay muchas películas cristianas en YouTube y ahí está Probado por Fuego. Es una lista de forma, un caso de una pareja que el esposo se sacrificó o participó de una manera tan grande para recuperar a su esposa que estaba perdiendo. Pero ¿qué hizo él en la película? Como Cristo se sacrificó. Y es importantísimo que entendamos esto para evitar esos malos entendidos que ha dañado matrimonios y ha dañado iglesias por mucho tiempo. Bendito sea Dios por las clases de pareja que tenemos aquí en la iglesia, que mi hermano Pierre y su esposa Terry dirigen con mucha sabiduría. Hemos estudiado esto 1000 veces y se forman unas discusiones interesantísimas. Pero todo lo podemos cuadrar nosotros cuando entendemos y aceptamos que el sometimiento de la mujer o adherirse o ponerse al lado de él no se centra en importancia, sino en el sometimiento mutuo. Que hay momentos en que la decisión tiene que tomarla alguien. Hay momentos que quizá la mujer y el hombre no se ponen de acuerdo sobre una decisión y él dice, mi amor, acompáñame en esto porque esto se va a hacer así, ya que no nos podemos poner de acuerdo. Y después el hombre también
cargará con la responsabilidad de lo que pasó bien o lo que pasó mal también, ¿verdad? Pero no aplazar las cosas porque sería peor. Por eso el hombre y la mujer fueron hechas a imagen de Dios, y ese es el énfasis que Pablo está haciendo, y que no se debe usar estas cosas para usar una autoridad desmedida o una autoridad no apropiada. ¿Ha habido abuso físico en la pareja? Sí lo ha habido. ¿Ha habido abuso emocional? Sí lo ha habido. Verbal. Usando esto, verbal, sí lo ha habido. Usando esto. Pero Pablo está dejando las cosas muy claras de que el hombre es cabeza de la mujer, pero también es gloria de Dios. Y la mujer igualmente fue hecha, como lo dice Génesis capítulo 9, ya lo leímos, Génesis 1:27 también lo dice, los dos fueron hechos a imagen de Dios. Adelante, hermano. En este caso, ¿qué pasa si el matrimonio conoce de la palabra de Dios y siempre están en conflicto? Siempre el otro quiere ser más que el otro. ¿Qué es lo que está pasando en esa situación? ¿Será que el ser humano no ha entendido qué es la palabra de Dios o qué es seguir a Jesucristo? Por supuesto que no lo ha entendido, pero todavía sí, la responsabilidad cae sobre los hombres de la casa. Hablando de un matrimonio, por supuesto, ¿verdad? Cae sobre los hombres. Porque ¿podemos decir que la iglesia entiende a Cristo completamente? No way, no hay forma. ¿Cuántas veces nosotros mismos renegamos en contra de lo que Cristo hace con nosotros? Pero Cristo nos deja de amar por eso, nos deja de cuidar por eso, nos desecha por eso. Ninguna de las tres cosas, ¿verdad? Cristo nos ama con ese amor sacrificial. Cristo murió por mí cuando yo era su enemigo. Ninguno de los que estamos aquí, ni allá ni más allá, éramos amigos de Dios cuando Cristo murió por nosotros. Ninguno. Él murió por su enemigo. Y el caso del hombre y la mujer es exactamente ese. El hombre lleva la responsabilidad de mostrar tal amor a la mujer en su matrimonio, tal amor que la mujer diga, un hombre así no lo encuentro en ninguna parte, que me amen con esa incondicional. No lo voy a encontrar. Así que mejor me tranquilizo. Ahora, también recordemos que el Señor habla también que su pueblo no tiene por qué sujetarse, o una mujer no tiene por qué sujetarse cuando hay esta evidencia de abuso verbal, físico, sexual o de cualquier otra manera, ¿verdad? Así como no tenemos que sujetarnos a autoridades que choquen con la palabra de Dios. Recordemos la historia de Daniel, que la estudiamos en otras ocasiones, el pastor ha predicado también sobre eso. Cuando Nabucodonosor quiso ponerse en el lugar de Dios y decirle, tienen que adorarme a mí, Daniel y sus amigos le dijeron, no lo vamos a hacer. Mientras tanto, ellos eran siervos del rey Nabucodonosor para lo que él quisiera. Pero cuando el rey se chocó contra la enseñanza directa de Dios, ellos se pusieron de parte de Dios. Y cuando los amigos estaban frente al horno de fuego, recuerden lo que ellos les dijeron, ¿verdad? Rey, tú puedes tirarnos al reino de fuego. Y Dios puede salvarnos o no puede salvarnos. Pero nos salve o no nos salve, nosotros no te vamos a adorar. Porque hay un momento donde la autoridad humana quiere chocar con la de Dios. Y ahí se para todo el mundo en pie firme. Si es que podemos pararnos en pie firme, es que no es fácil pararse delante de la autoridad con pie firme. Hay que tener fuerza para eso. Porque no es fácil estar delante de un horno prendido fuego al máximo y decir, tírame si quieres. Y lo tiraron. Y a Daniel lo tiraron a los leones. Los dos fueron, pues se cumplió el asunto. Pero ellos se mantuvieron y Dios de alguna manera rescató. Pero hay miles y miles de historias en la historia cristiana donde no hubo tal rescate. Exacto, como el Juan el Bautista. Como Juan el Bautista. Y Juan ¿Llegó Dios? Dios le cortaron la cabeza igualito. Igualito. No lo que, pero Jesús dijo de él, no ha habido tal hombre como él sobre la tierra, ¿verdad? Qué clase de enseñanza. Los malos tratos no son aceptados. La Biblia enseña que esa autoridad que ejerce el marido es sacrificial. Ahora, hay cosas en este ramo que son difíciles de definir. Debe ser un acuerdo entre la familia. Por ejemplo, la mujer puede trabajar fuera de la casa, en el hogar.
La Biblia nunca dice que trabaje o no trabaje. Deben acordarlo entre ellos. La mujer debe barrer o el hombre también puede barrer en la casa. La Biblia nunca dice que el hombre barre o la mujer barre. O quién le cambia los pañales al niño, tampoco lo dice la Biblia. Debe haber un acuerdo entre las personas. Si el hombre tiene un trabajo bueno, que no hace falta que la mujer trabaje, quizás es posible que la mujer se dedique a otro. Si la pareja necesita un trabajo de la mujer, lo que estoy diciendo es que hay un responsable del hogar, que es el marido, responsable de amar sacrificialmente a la esposa. Con una esposa a su lado, apoyando en las decisiones, aun cuando no está de acuerdo, sabiendo que hay un momento que hay que decidir, pero tampoco esperando que se aguante todo lo que se aguanta en este mundo hoy en día. La Biblia no enseña que somos llamados a aguantar tonterías. Quizás surge un problema más difícil de solucionar cuando hablamos, por ejemplo, del liderazgo de las mujeres dentro de la iglesia. Hay iglesias, denominaciones que aceptan una mujer como ministro, como pastor. Hay otras denominaciones que no lo aceptan. Es bíblico uno o lo otro, los dos se van a basar en la Biblia, por cierto. Nuestra denominación, por ejemplo, no acepta a una mujer en el pastorado, tampoco como anciano. En nuestra denominación, ¿creemos que la Biblia lo enseña? Sí lo creemos. ¿Que otras iglesias lo hagan, que ellas son malas iglesias? No, tienen otra visión de lo que están leyendo. Pero lo importante es que todos estamos trabajando bajo la misma autoridad, que es la autoridad de Dios. Quizás aquí no aceptamos que la mujer sea pastora o sea anciana, pero quizás puedan actuar en otros ministerios dentro de la iglesia que también tienen la capacidad de hacerlo. Así que lo que estamos diciendo aquí, Pablo está tratando de balancear estas dos cosas, amor y conocimiento, para que las dos funcionen bien. Sí, hermano Mauro, adelante. ¿Por qué dice usted que en esta congregación no se aceptan pastoras? Bueno, porque nuestra denominación, en nuestra orden constitucional, lo dice claramente. No se aceptan pastoras, no se acepta la mujer en un ministerio de enseñanza. Y en la Santa Biblia tampoco dice que la mujer no puede ser pastora. Yo diría que los dos bandos van a encontrar base bíblica. Porque allí en Hechos la mujer profetizó. ¿Ok? La mujer lo hizo. Pero lo que siguió después de eso es que siempre hubo apóstoles y hubo pastores en las iglesias. Uno dice, ¿eran muy machistas? Quizás sí. Que nuestra denominación sea machista, quizás sí, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que cada organización se va haciendo bajo norma. Ahora, a usted no le gusta la denominación suya, busque una que le guste, pues no hay problema. O sea, hay para todo. Que nosotros creemos que la Biblia nos muestra eso, los líderes de nuestra iglesia, sí lo creemos, ¿verdad? Pero no es obligado que esté aquí ni decimos que esta es la única que salva. Pero nuestras normas hacen eso, igual que muchas otras normas. Aquí tenemos el pastor lo dice cada domingo, una cena abierta e invitamos a todo cristiano, aunque sea de otra iglesia, a participar. Hay varias iglesias en Miami que usted va, aunque sea amigo del pastor, que no deja tomar la Santa Cena. Porque no es de ahí. ¿Es bíblico eso? No sé, yo no creo que sea bíblico, pero es la norma de la iglesia, respete la norma. ¿No le gusta la norma? Búsquese otra. No, de todas formas, esa mujer que profetizó, ese no es el mismo don de ser pastor. O sea, el don de profecía. Pero como es predicar, como es hablar de la palabra, hablar del mensaje de Dios, se toma dentro del mismo rango, porque es la función del pastor, ¿no? Ahora, hay casos, por ejemplo, en que hay mujeres que no hay una congregación muy joven, que no hay un hombre de liderazgo, la mujer va a tener que salir adelante. De Dios no había mujeres. No había mujeres, pero las mujeres lo seguían y le servían. Pero en otras partes de los hechos hablan de parejas como Aquilas y Priscila que trabajaban juntos. Eran dos, un hombre y una mujer, una pareja casada, pero trabajaban juntos en el ministerio. Aquí decimos no tenemos pastoras en nuestras iglesias, tenemos esposa del pastor, lo cual es muy bonito, pero no llamamos a la esposa del pastor pastora, no le decimos esa denominación. Ahora, no estoy diciendo que es 100% bíblico, no estoy diciendo que es aquí y los demás no sirven, es nuestra denominación, es nuestra forma de hacer las cosas y cada quien tiene libertad de tomar o dejarlo como mejor le parezca. Gracias, hermano, por este tiempo. El tiempo corrió súper rápido. Gracias por su participación y espero que los hermanos que están viendo y ustedes hayan sido edificados. Recuerden, estamos llamados a servir.
servir no es siempre en la cabeza. A veces se sirve desde atrás. Pero a los dos el Señor le va a tomar en cuenta lo que hagan. Padre, gracias por la bendición de conocerte a ti y conocer tu palabra. Enséñanos en un mundo tan confuso hoy en día a movernos y a demostrar con nuestra apariencia inclusive que somos tus hijos. Y con nuestra apariencia y con nuestro comportamiento delante de un mundo que no cree en ti. Padre, las otras cosas las dejamos a la decisión y a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Para que en todo tú tengas la gloria y la honra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho. Muy amable.